Tengan todos y todas muy buenas noches. Antes de iniciar la plática quisiera agradecer a las autoridades del Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín por la invitación que me externaron para estar este día acá. El título de mi plática es El paisaje nahuapipil en la costa del Bálsamo, El Salvador. Esta es la hipótesis que yo planteo. El movimiento poblacional de los nahuapipiles hacia El Salvador es una consecuencia de un proceso de migración diaspórica ocurrido durante los periodos epiclásico y posclásico temprano, en el cual se asentaron en la cordillera del Bálsamo como parte de un proceso cultural de apropiación simbólica del paisaje basado en prácticas culturales emulatorias de su lugar de origen. La costa del Bálsamo pudo estar relacionada con representaciones ideales de lugares escogidos con el objetivo de mantener una memoria de su lugar de origen como proceso identitario. Desde el altiplano central mexicano hasta tierras centroamericanas, los nahuapipiles protagonizaron masivos movimientos migratorios durante los periodos clásico, tardío y posclásico. Aunque es difícil establecer una fecha exacta de la llegada de los pipiles a Centroamérica, existe evidencia lingüística, histórica y arqueológica que indica una fuerte migración pipil durante el posclásico temprano, es decir, durante los años 900 y 1200. Para el periodo de la conquista, 1524, los grupos nahuapipiles se encontraban localizados en el sureste de la costa pacífica centroamericana, sureste de las tierras altas de Guatemala y específicamente en la parte central y oeste de El Salvador. Una de las características más relevantes de los asentamientos de la fase Guazapa, descrita por William Fowler para el posclásico temprano, es la ubicación y la arquitectura estratégicamente defensiva de estos sitios. Por lo general, estas características defensivas eran aprovechadas por las sociedades nahuas a través de procesos de apropiación del paisaje natural de ciertos rasgos geomorfológicos, transformándolos en paisajes culturales. Sin embargo, las razones por las cuales los grupos nahuapipiles migraron hacia este particular paisaje y la situación sociopolítica que emergió a raíz de este movimiento poblacional son aún ambiguas. En esta ponencia se analizarán cómo los nahuapipiles desarrollaron diversos procesos culturales de apropiación del paisaje de montaña y costa, estableciéndose sobre las angostas crestas de las lengüetas, optimizando al máximo los limitados espacios y el control visual del paisaje. Aspecto que protagonizó un papel determinante en los asentamientos de estos antiguos pobladores. Las razones socioculturales que originaron la adopción, apropiación y transformación del particular paisaje de la costa del Bálsamo probablemente estén asociadas tanto a motivos defensivos como a motivos simbólicos. Asimismo, se presentarán los nuevos resultados del proyecto arqueológico Cordillera del Bálsamo, discutiendo algunas evidencias de sitios defensivos y evidencias de aspectos simbólicos asociados al culto de Tlaloc. Los principales habitantes de los sitios a discutir probablemente fueron pipiles, el nombre usado en El Salvador para referirse a los grupos de habla náhuatl, cuyos ancestros emigraron de México hacia Centroamérica en una secuencia de movimientos poblacionales que se llevaron a cabo durante los últimos siglos de la época prehispánica. El término pipil es derivado del náhuatl pili, el cual significa niño o noble. El segundo significado es el más relevante en el presente caso, ya que se entiende como una referencia a los linajes nobles de estas sociedades e indica un papel trascendente para los linajes nobles en la organización de las migraciones de los grupos de habla náhuatl de México a Centroamérica y el emplazamiento de asentamientos nuevos en Centroamérica. Al tiempo de la entrada de Pedro de Alvarado en 1524, casi todo el oeste y el centro de la actual República de El Salvador, entre el río Paz y el río Lempa, fue territorio pipil, con una población prehispánica estimada en aproximadamente 400,000 a 500,000 personas. El náhuatl, un dialecto del idioma nahua de la familia uto-azteca, es todavía hablado en los estados mexicanos de Puebla, Veracruz y Tabasco, y en el occidente de El Salvador, especialmente en los pueblos de Santo Domingo de Guzmán, Nahuizalco e Izalco. Clasificado por Unacanger con los dialectos periféricos de Azteca General, este subgrupo incluye, además del náhuatl pipil salvadoreño, el de la Sierra Norte de Puebla, el este de Puebla, el sur de Guerrero y el náhuatl del istmo de Tehuantepec, incluyendo variantes de la costa del Golfo.
Esta agrupación tiene importantes implicaciones para la interpretación arqueológica de las migraciones pipiles, indicando que la población náhuatl pipil de El Salvador procedió de un tronco ancestral en la región de Puebla, la costa del Golfo o el sur de Guerrero, o una combinación de estas regiones. Acá vemos un mapa de la divergencia lingüística y distribución de dialectos fonológicos del náhuatl y que la plantea Luckenbach y Levy en 1980, y es importante acá cuando ellos están marcando las migraciones pipiles para el año 800 aproximadamente, y es a raíz de estas movimiento poblacional que se derivan el náhuatl. Para El Salvador, en el caso de El Salvador, acá está representado con las letras ISA, que es el pueblo de Izalco, y DOM, que significa Santo Domingo de Guzmán, que son poblaciones actuales que todavía podemos encontrar nahuablantes. Entonces es importante ese momento para entender cuándo es que se da esta divergencia lingüística. Y aquí Kaufman hace un resumen, ¿verdad?, de las interpretaciones de lingüística histórica, y los dos momentos que nos interesan en base al tema de la charla es cerca del 800 al 900, Kaufman plantea que el náhuatl septentrional coloniza el centro y sur de la costa del Golfo como náhuatl oriental o pipil. Ya para cerca del 900, el pipil deja la costa del Golfo y se establecen colonias tanto en Chiapas, en Guatemala y El Salvador. Las migraciones pipiles desde México hacia Centroamérica fueron mencionadas y descritas por varios cronistas e historiadores de los siglos XVI y XVII, como por ejemplo Motolinía, López de Gómara, Ixtlilxóchitl y Torquemada, entre otros. Estos movimientos poblacionales han llamado la atención de los estudiosos mesoamericanistas desde mediados del siglo XIX, por ejemplo Abel, Haberland, Lehmann, Linné, Lothrop, Seller, Spinden, Squire, Stoll, Thompson, entre otros. Sin embargo, mucha de la evidencia sobre las migraciones pipiles es de naturaleza etnohistórica y las interpretaciones tradicionales han sido impedidas por una carencia de evidencias arqueológicas fidedignas. De la misma manera, uno de los grandes obstáculos para entender las migraciones pipiles ha sido la falta de identificación de sitios arqueológicos en Centroamérica que puedan ser interpretados como asentamientos pipiles y que fechen a una época sustancialmente anterior a la conquista. Aunque los datos etnohistóricos indican sin lugar a duda que al tiempo de la conquista en 1524, los pipiles controlaron la región de Escuintla en la región del sureste de Guatemala, unas pocas localidades en el oeste y centro de Honduras y el oeste y centro de El Salvador. Una falta de datos arqueológicos ha dejado el tiempo de la llegada de los pipiles en disputa. William Fowler argumenta, con base a evidencias arqueológicas, que los grupos de habla náhuatl arribaron a Centroamérica en múltiples oleadas de migración, iniciando muy tempranamente en el Clásico terminal y continuando a través del Posclásico. Sin embargo, Lyle Campbell ha sostenido, con base a evidencias lingüísticas, que solamente un movimiento migratorio ocurrió y que éste tomó lugar en el Posclásico tardío. La historia tolteca chichimeca representa a Chicomostoc, o las 7 cuevas de Aztlán, de las cuales los primeros grupos chichimecas surgieron antes de invadir la cuenca de México para convertirse en aztecas. Es interesante notar las diferentes variedades de nopal que se encuentran en esta imagen, por ejemplo, órgano, cañería y cactus de barril, lo cual indica que Chicomostoc, el lugar mitológico de origen, muy probablemente se ubicó en los desiertos remotos del norte. Por otro lado, el códice Boturini o Tira de la Peregrinación relata cómo los chichimecos viajaron hasta que un día vieron cuando un árbol se partía en dos por diversos relámpagos. El séptimo y último grupo, es decir, los mexica, interpretó el evento como una señal que tenían que dividirse y seguir su propio destino. Los mexica continuaron vagando por muchos años más, algunas veces cazando y otras veces estableciéndose para cultivar, pero nunca quedándose en ningún lugar por mucho tiempo. Después del colapso de Tula, la capital del estado tolteca, que dominó México central desde el siglo IX al XIII, decidieron moverse al sur del lago Texcoco. Las investigaciones de Sergio Gómez y Timothy King, realizadas en Teotihuacán entre 1992 y 2004,
determinaron que la escritura empleada por los teotihuacanos era muy similar a la que se utilizaba en el centro de México, hasta la llegada de los conquistadores españoles, conocida como Mixteca Puebla. Teotihuacán fue ocupada desde sus inicios por diversos grupos etnolingüísticos. Los resultados de la reconstrucción lingüística y glotocronológica mostraron que probablemente la lengua dominante hablada en Teotihuacán fue lo que definieron como proto-nahuatl pochuteca, antecedente del idioma nahuatl, que todavía es hablado por algunas comunidades indígenas en México. Las mejores evidencias arqueológicas sobre las migraciones y la presencia pipil en El Salvador vienen de las investigaciones de los sitios de Cihuatán y Santa María, dos asentamientos del periodo posclásico temprano, localizados en la cuenca del Paraíso, en la porción central del valle del río Lempa, de la zona norcentral de El Salvador. La cultura material de estos dos sitios es muy similar. Por ende, es razonable concluir que los dos sitios fueron ocupados contemporáneamente por miembros de un mismo grupo étnico, quienes participaron en el mismo sistema económico, social, político e ideológico. Además, la cultura material de Cihuatán y Santa María revela fuertes afinidades con el altiplano mexicano. Más específicamente, el inventario de la cerámica y otros artefactos de estos dos sitios indica que estos sitios fueron asentamientos ocupados por grupos de habla náhuatl durante el posclásico temprano. Fowler identifica a Cihuatán y Santa María como sitios ocupados por hablantes del náhuatl basándose en argumentos explícitos con evidencias concretas empíricas. El complejo cerámica Guazapa del posclásico temprano fue originalmente definido por William Fowler en su tesis doctoral. En base a los materiales de Cihuatán y Santa María, algunas investigaciones llevadas a cabo durante las últimas décadas han indicado que los diagnósticos de este complejo no son limitados al Valle del Paraíso, lugar donde se ubica Cihuatán y Santa María. El término complejo Guazapa hoy en día es utilizado rutinariamente por investigadores que trabajan en El Salvador para referirse al posclásico temprano relacionado a la cerámica de la fase Tolán de Tula. Efectivamente, marcadores del complejo Guazapa ahora se conocen de un número de otros sitios del occidente y el centro de El Salvador. Estos sitios incluyen Chalchuapa, Igualtepeque, Isla El Cajete, Tacuzcalco, Cerro de Ulata, Las Marías, Carranza, entre otros. El complejo cerámico Guazapa fue definido con base de un análisis tipo variedad modificado, elaborado y llevado a cabo por Willis Andrews sobre la cerámica del sitio Quelepa en El Salvador. La colección analizada consistió en más de 28,000 tiestos de cerámica. El complejo está conformado tipológicamente por los siguientes grupos cerámicos: las lajas burdo, tamulasco sencillo, García rojo, zancudo polícromo sobre blanco, jején polícromo sobre rojo, tamoa bayo, plumiza tojil y polícromo nicoya. En resumen, Fowler considera que el complejo cerámico Guazapa destaca aspectos estilísticos tales como formas de vasijas y técnicas decorativas que derivan del complejo Tolán de Tula. Fowler plantea que el complejo Guazapa reproduce precisamente la mayoría de las formas, modos decorativos y características tecnológicas del complejo Tolán. Un ejemplo destacado de esta correspondencia es la similitud de los braseros Las Lajas, burdo bicónico espigado, idénticos a los encontrados en Tula. Algunas veces, también como los braseros grandes de Tula, llevan una cara efigie modelada del dios de la lluvia, Tlaloc del México central. Por otra parte, también debe ser resaltado que los dos grupos cerámicos decorados principales, es decir, zancudo polícromo sobre blanco y jején polícromo sobre rojo, no parecen tener paralelos precisos en el material publicado de Tula o el Valle de México, aunque las formas y modos decorativos ciertamente son similares. Esta carencia de correspondencia directa para estos grupos podría indicar que las similitudes más cercanas con el complejo Guazapa deben ser buscadas en otra región náhuatl de México, tal como el sur de Puebla o la costa del Golfo, en Veracruz y Tabasco, o el sur de Guerrero, aunque también es posible que sean productos del desarrollo local en la región del sur de Mesoamérica. Ubicada en el sector suroeste del actual territorio salvadoreño, la cordillera del Bálsamo conforma una espectacular barrera natural que interactúa con el Océano Pacífico y los valles internos. Una de las principales características geomorfológicas son las impresionantes lengüetas
que descienden desde una altura aproximada de 1.500 metros sobre el nivel del mar hasta el nivel del mar, formando extraordinarios riscos y angostos valles. Este paisaje natural que hoy en día nos cautiva fue el mismo paisaje que cautivó a diferentes grupos culturales, viajeros e investigadores en el pasado. Ephraim Squire, en su visita que realiza por Centroamérica durante el año de 1853, describe la costa del Bálsamo como una zona en la cual los indígenas se encontraban casi totalmente aislados, permitiendo la conservación de su lengua, el antiguo náhuatl o mexicano, sus costumbres y sus antiguos rituales. Squire puntualiza que la conservación de estas tradiciones culturales es el producto del difícil acceso de la zona y de la hostilidad de los indígenas. Por lo general, menciona Squire, estos asentamientos se encuentran ubicados en las partes altas de los cerros, los cuales se encuentran paralelos bajando hacia la costa. William Fowler, durante la temporada de 1988, dirigió el proyecto Izalco, el cual planteaba dentro de sus objetivos y metas la ubicación y el registro de sitios arqueológicos pipiles de los periodos posclásico y colonial en la región de los Izalcos y la costa del Bálsamo. Uno de los sitios relevantes descrito a raíz de este proyecto es el sitio Cerro de Ulata, ubicado en el municipio de Teotepeque, departamento de La Libertad. La interpretación del sitio Cerro de Ulata como un asentamiento de la fase Guazapa se basa en la similitud en el patrón de asentamiento, la arquitectura y la cerámica con el sitio Cihuatán, por lo cual se considera que ambos sitios son contemporáneos. Fowler concluye que los sitios del posclásico temprano muestran una tendencia a estar ubicados en lugares altos, como en la cima de cerros, probablemente asociado a una estrategia eminentemente defensible. Desde el año 2010 se funda el proyecto arqueológico Cordillera del Bálsamo, el cual ha permitido la identificación y el registro de sitios arqueológicos de afiliación náhuatl-pipil del posclásico temprano, en la zona geográfica de la costa del Bálsamo. En su mayoría, estos sitios prehispánicos son pequeños asentamientos que muestran una arquitectura y un patrón de asentamiento estratégicamente defensivos, conformado por montículos bajos, pequeñas plazas, plataformas y posibles puestos de vigilancia. Aunque la investigación arqueológica en estos sitios es mínima aún, se puede inferir que el uso de estos espacios pudo estar asociado a contextos domésticos, cívicos ceremoniales y de control. Referente a la geomorfología, estos sitios se encuentran ubicados en las partes altas de las lengüetas, aprovechando al máximo la altura y lo angosto del área. A continuación se presenta la descripción de algunos sitios registrados. Este es el área geográfica donde estoy desarrollando el proyecto de investigación, el cual abarca 4 municipios, el de Teotepeque, Jicalapa, Chiltiupán y Tamanique, que todos pertenecen al Departamento de La Libertad. Y este complejo que ustedes ven acá de lengüetas, estas crestas, en las partes altas de estas crestas es donde se están registrando sitios, que son los que vemos acá, como El Letrero, Panteoncito, Miramar, Sinacantan, Jicalapa, Cerro de Ulapa, Texicio y Caballito. Entonces, básicamente estaban aprovechando al máximo el espacio de estas angostas lengüetas, que en algunos casos no llegan a tener más de 20 metros o 15 metros, y sobre eso, esa angostura, estaban construyendo sus plazas y sus montículos. Más adelante vamos a ver algunas de las imágenes de los sitios. Esta es una imagen de Google Earth donde ubiqué georreferencié el sitio de Jicalapa. Como pueden ver, está justo sobre la cresta de esta lengüeta, ¿verdad?, que ven acá. Actualmente hay un poblado que se llama así Jicalapa, y el sitio se encuentra justo al sur de este poblado, es este que ven acá. Entonces acá vemos cómo en la parte alta estaban construyendo estos pequeños asentamientos, y si se dan cuenta también acá tenemos son valles muy angostos, ¿verdad?, que por seguro se estaban aprovechando en tiempos prehispánicos, muy probablemente para sembrar, ¿verdad?, y para hacer quizás prácticas rituales también, porque hemos encontrado sitios de arte rupestre donde se estaban representando imágenes de Tlaloc, entonces muy probablemente estaba asociado. El tema del agua es un tema muy particular para estos sitios, tuvo que haberlo sido, ¿no?, porque están en la parte alta y básicamente no tenían acceso a agua más que pequeños riachuelos que estaban bajando desde 1500 metros hacia la costa.
Estos son imágenes del sitio Jicalapa. En esta imagen que ustedes ven acá pueden observar una pequeña plataforma rectangular, ¿verdad? Que está claro que es una construcción hecha por el ser humano. Acá tenemos otro montículo bajo. Este montículo está abarcando casi la totalidad del ancho de la cresta, ¿verdad? Y está formando una pequeña plaza también. Acá vemos otro montículo, ¿verdad? Que si se dan cuenta, el ancho máximo aquí lo podemos ver de la lengüeta, ¿verdad? Es 20 metros, 25 metros a lo sumo, ¿verdad? Entonces, sobre esos 20, 25 metros que les daba una pequeña planicie, estaban construyendo, ¿verdad? Estaban optimizando al máximo el uso del espacio. Ese es otro sitio, se llama Miramar, y de igual forma tiene el mismo emplazamiento, ¿verdad? En la parte alta de un cerro. Y vean acá el mismo patrón de asentamiento, la lengüeta, ¿no? Lo angosto de la lengüeta, que es todo esto. Y sobre esta lengüeta es que se estaban conformando o se estaban ubicando los montículos que vemos acá, ¿verdad? Son pequeños montículos. Acá este es otro montículo que casi en su totalidad abarca el ancho de la lengüeta. Entonces, como pueden ver, son pequeños sitios, ¿verdad? Que es obvio que estaban aprovechando la altura para fines defensivos, pero también yo estoy postulando que esa altura también tuvo que haber tenido una connotación simbólica, ¿verdad? Y no solamente defensiva. Este es un sitio interesante, el Panteoncito, que también está, como pueden ver, en la parte alta de una cresta. Estos son los puntos rojos que ustedes ven acá, son donde se ubican los montículos que hemos registrado. Básicamente son dos grupos, el grupo norte y el grupo sur. Acá tenemos una ampliación del grupo norte, y aquí vemos también cómo estaban justo colocando en la parte más alta, ¿verdad? Estaban ubicando estos montículos. Este es otro mapa del grupo sur, y vean que justo están, el conglomerado de los montículos está justo en la parte más alta. Acá tenemos, el terreno desciende abruptamente, ¿verdad? Y justo sobre ese angosto espacio estaban construyendo. Acá tenemos algunas imágenes. Esta imagen vemos acá el montículo, justo cuando termina el montículo, acá empieza a caer esta lengüeta. Es decir, estaban aprovechando cabal el filo de las lengüetas para construir sus pequeñas plazas, ¿no? Este es otro sitio, Cerro de Ulata. Este sitio fue registrado por William Fowler en el 88, y ellos básicamente registraron el grupo este grupo en 1988 junto con el director del proyecto era William Fowler. Trabajaron con él Paul Amaroli y Bárbara Arroyo para 1988. A raíz del desarrollo de mi proyecto logramos identificar un nuevo grupo de montículos, que es este que vemos acá, el grupo oeste, que también presenta las mismas características, ¿verdad? Vemos cimientos de plataformas, montículos. Acá tenemos otro montículo, un metate, ¿verdad?, en la superficie. Y esta es por lo general la vista de los sitios, ¿verdad? Tienen un control de 360 grados, ¿verdad? El control visual en la mayoría de los sitios es de 360 grados. Incluso estamos haciendo un análisis actualmente de la visibilidad, ¿verdad? ¿Cuáles sitios eran perceptibles visualmente, ¿verdad? Entonces, hay mucha conectividad en diferentes sitios de la costa. Este es otro sitio, el Caballito, que es un sitio que registramos recién el año pasado, y con las mismas características, ¿verdad? Pequeños sitios, básicamente dos grupos de concentración de montículos hacia el norte y hacia el sur, con las mismas características. Vean acá, pueden ver cómo está ubicado sobre esta lengüeta. Acá está uno de mis estudiantes indicando la ubicación de una plataforma, ¿verdad? Y aquí tenemos líneas de plataformas que son bajos. Este sitio es interesante porque también logramos identificar una porción grande de terrones, ¿verdad?
que quizás del tamaño de un puño de barro quemado. Entonces, no estamos seguros si probablemente sea seña de quema prehispánica, ¿verdad? Porque sí sabemos que diferentes sitios de la misma fase, de la fase Guazapa, fueron abandonados de una manera abrupta, ¿verdad? Fueron quemados en su totalidad, los incensarios fueron fragmentados, entonces hubo un abandono violento, ¿verdad? Acá hemos encontrado seña de fuego, pero no estamos seguros también que pueda ser seña de fuego por la intensa actividad agrícola que han tenido estas tierras, ¿verdad? Pero futuras investigaciones nos van a lograr, vamos a lograr determinar si se trata de una seña de fuego prehispánica o no. Este es uno de los sitios, el sitio más pequeño que hemos registrado, básicamente 3 montículos, el sitio Texicio, que está en la parte alta de este como peñón que vemos aquí, peñol, ¿verdad? Y vean la vista que tiene, 360 grados. Básicamente, muy probablemente se trataba de un sitio para el control visual, ¿verdad? Donde se estaba controlando diferentes. Este es un sitio interesante, sitio Sinacantan. Es un sitio que se tienen datos históricos, que fue el sitio cuando se dio un levantamiento indígena en 1528, cuando ya estaba fundada la primer vía estable de San Salvador, de lo que hoy conocemos como Ciudad Vieja. Se da un levantamiento indígena y los indígenas huyen hacia este peñol y básicamente se fueron a este peñol a refugiarse, y es acá donde se libra una batalla que está bien documentada, ¿verdad? No sabemos si este sitio, Sinacantan, todavía estaba en uso o muy probablemente era un sitio del posclásico temprano, ¿verdad? Porque hasta la fecha no se han hecho excavaciones en el sitio, o quizás es uno de los candidatos, de los sitios candidatos que sería genial lograr determinar que sea un sitio que venga desde el posclásico, que tenga ocupación del posclásico temprano hasta el tardío, que hasta el momento también, al menos en El Salvador, es una incógnita, ¿verdad? ¿Qué pasó entre el posclásico temprano y el posclásico tardío? No tenemos datos de por lo menos 200, 250 años entre esos dos periodos, que no sabemos qué es lo que sucedió. Entonces, si Sinacantan tiene una ocupación permanente del temprano hacia el tardío, sería genial, ¿verdad? Para que nos brindara datos de qué era lo que sucedió en esa transición. Estas son algunas imágenes de Sinacantan. Acá vemos a mi asesor, el doctor William Fowler, sirviendo de escala en una de las plataformas del sitio. Este es el peñol que les mencionaban, ¿verdad? Que justamente ahí fue donde se refugiaron en este levantamiento indígena en 1528. Y aquí llegamos a todos los sitios anteriores que les he mostrado están en partes altas de las crestas, ¿verdad? Que les mencionaba. Acá vamos a ver 2 sitios que están en los pequeños valles que les mencionaba, esos valles muy angostos, y son 2 sitios de arte rupestre que están ubicados a la orilla de pequeños riachuelos, ¿verdad? Y estas son algunas de las imágenes de las manifestaciones gráficos rupestres que hemos logrado identificar. Lamentablemente, cuando llegamos al sitio, nos comentaban que hacía 2 meses, parece ser 2 meses, el alcalde de Chiltiupán, es el pueblo que le pertenece, y el alcalde mandó a trabajadores de la alcaldía a pintar, ¿verdad?, las líneas de los petrolavados para que se viera más bonita, porque en 2 meses eran las fiestas patronales de Chiltiupán. Entonces, por eso no crean que ese rojo vivo es de tiempos prehispánicos, ¿verdad? Es pintura de aceite, probablemente de algunas marcas famosas de hoy en día. Entonces, es lamentable, pues. Lo interesante es esta imagen de acá, que muy probablemente esté representando una imagen de Tlaloc muy estilizada,
¿verdad? No me atrevo todavía a asegurarlo, pero tiene más bien las líneas pareciera ser que tienen esos trazos muy estilizados de Tlaloc, que sería muy interesante si lo logramos determinar en futuras investigaciones. Otro sitio es sitio El Letrero. El anterior se llama El Letrero del Diablo, este se llama El Letrero. Y es interesante, donde ven esto más negrito, es el casco urbano actual del sitio, que está justo perdón, el pueblo actual que está justo en la cresta. Y acá tenemos al sitio, este es el sitio de Petro-Lavado, y aquí hay una pequeña plataforma que pareciera ser como un pequeño adoratorio que aún no se ha excavado, pero que muy probablemente se trate de ello. Y acá tenemos el paso de una quebrada. Esto que vemos acá es el punto más bajo donde pasa una quebrada. Y acá están algunas de las imágenes. Tenemos las cúpulas o comúnmente conocidas como tacitas, ¿verdad? Que están acá. Tenemos, ¿cómo se llama? Espirales. Son manifestaciones gráficos rupestres muy abstractas, y encontramos esta imagen, esta que vemos acá. ¿A qué se les asemeja? Quiero saber, o es que yo ya estoy loco que ando viendo Tlalocs en todos lados. Yo cuando lo vi yo me sorprendí, yo dije, bueno, esta es una imagen que sí la puedo aislar del arte abstracto, si lo queremos ver así. También pareciera ser un Tlaloc, ¿verdad? Muy estilizado. Acá sus ojos, acá probablemente los dientes pronunciados y estas volutas en el fondo, ¿verdad? En la parte baja. Pero también puede ser elucubración mía visual, ¿verdad? que quiera encontrar a Tlaloc. Pero pareciera ser Tlaloc también. Y ambos están, bueno, como el otro sitio, también están muy cercanos a un río, ¿no? Entonces, probablemente. Y esto que ven acá, esta es una muy mala foto, no se puede identificar. Es una pequeña plataforma rectangular que está muy cerca al sitio. Y esta roca que ven acá es un metate, que ahí está, ¿verdad? Yo no lo quise mover, simplemente lo registré y ahí está. Quizás se trate de un pequeño adoratorio, ¿verdad? No sé, probablemente futuras excavaciones lo vamos a lograr determinar. En base a los materiales culturales recolectados, el patrón de asentamiento y la apropiación del paisaje, los constructores y habitantes de los sitios Jicalapa, Miramar y el Panteoncito, Cerro de Ulata, El Caballito y Sinacantan, pueden ser considerados como grupos nahuapipiles asociados a la fase Guazapa, quienes se asentaron en la zona de la Costa del Bálsamo durante el posclásico temprano, probablemente como parte de las primeras oleadas migratorias que estaban llegando desde el altiplano mexicano hasta la costa pacífica centroamericana. En términos de distribución espacial, es impresionante cómo los antiguos pobladores aprovecharon al máximo el angosto espacio de las lengüetas, que en muchas ocasiones no supera los 20 metros. Sin duda alguna, la apropiación de este paisaje en particular estuvo en parte determinada por las características geomorfológicas que el área presenta, las cuales fueron aprovechadas con el objetivo de construir asentamientos estratégicamente defensivos. Desde la perspectiva de la arqueología del paisaje, la cual basa su enfoque en la idea que los seres humanos construyen y transforman su medio ambiente de una manera fundamental, los asentamientos nahuapipiles de la Costa del Bálsamo brindan una oportunidad para explorar diferentes aspectos, entre ellos manifestaciones de adopción y transformación del paisaje. En algunos casos, estas manifestaciones y transformaciones son el producto de procesos migratorios de apropiaciones simbólicas de lugares y espacios deseados. Probablemente la Costa del Bálsamo fue interpretada por los grupos migratorios nahuapipiles como el lugar idóneo para el desarrollo de apropiaciones del paisaje, no solo en términos prácticos, sino también simbólicos, como parte de un proceso de emulación con la finalidad de conservar prácticas culturales identitarias. En base a lo anterior se pueden formular muchas preguntas interesantes en relación a las migraciones de los nahuapipiles. ¿Se puede considerar este movimiento de población como el resultado de un proceso de migración? ¿O este movimiento de población puede estar asociada a una diáspora migratoria? Si es así, ¿qué tipo de condiciones produjo esta diáspora? ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales, demográficas y políticas de esta diáspora migratoria?
¿Existe una apropiación simbólica del paisaje con estas particulares características geomorfológicas? El movimiento de personas a través del paisaje podría estar relacionado con varias razones. Stanley Tambia señala dos posibles tipos de movimientos de población. Una migración voluntaria de personas que llevan con ellos una variedad de habilidades profesionales y prácticas culturales en busca de mejores oportunidades económicas y oportunidades de vida con el fin de establecerse de una manera permanente o temporal. Y dos, un desplazamiento involuntario causado ya sea por agitación o inestabilidad política, guerra civil o por desastres naturales. Tanto los migrantes voluntarios como los involuntarios pueden ser interpretados como una formación de comunidades diaspóricas. Samir Dayal afirma que el concepto de diáspora es más útil como categoría discursiva que brinda o esclarece asuntos complejos sobre la complicidad o connivencia multicultural. Particularmente importante es el concepto de una representación del tipo ideal de la diáspora. William Safran sostiene que las comunidades dispersas de un centro original hacia un lugar periférico mantienen una memoria o un mito acerca de su tierra natal o tierra de origen. Sin embargo, estas comunidades creen que no son y tal vez no serán plenamente aceptados por su país, nación, estado o pueblo de acogida. Al mismo tiempo, ven su hogar ancestral como un lugar de eventual retorno, un lugar para mantener o restaurar. Asimismo, Robin Cohen, basándose en la definición de diáspora de Safran, sugiere que las diásporas son muy variables. Sin embargo, la mayoría involucran las siguientes características comunes. 1. La dispersión de un lugar natal, a menudo traumática, a 2 o más regiones extranjeras. 2. Una memoria colectiva y mítica acerca del lugar de origen, incluyendo su ubicación, su historia y sus logros. 3. Una fuerte conciencia de grupo étnico sostenida durante un prolongado periodo de tiempo y basada en un sentido de carácter distintivo, en una historia común y en la creencia de un destino en común. Y 4. Una relación problemática con las sociedades de acogida, sugiriendo una falta de aceptación o por lo menos la posibilidad que otra calamidad pudiera acontecerle al grupo. Todas las características anteriores deben ser identificables y reconocibles en el registro arqueológico. Sin embargo, las razones por las cuales los grupos pipiles adoptaron esta particular geomorfología defensiva aún no están claras. ¿Cuál fue la situación sociopolítica que surgió como resultado del movimiento de la población nahua pipil en El Salvador durante el posclásico temprano? ¿Por qué eligieron una ubicación defensiva? ¿Existen sitios nahua pipiles no defensivos en el posclásico temprano? ¿Quién era el grupo cultural que habitaba la zona a la llegada de los pipiles? ¿Estaban desplazando los pipiles a comunidades locales no pipiles? ¿O se encontraban los pipiles batallando entre sí con el objetivo de controlar la tierra y el comercio? ¿Está relacionada la apropiación física del paisaje defensivo de la Costa del Bálsamo con un proceso de emulación del lugar de origen? Las implicaciones de estas preguntas son importantes, ya que resaltan las transformaciones culturales a través de la apropiación del paisaje y la imposición de una plantilla nueva en él. Mastache y Covin, basándose en la investigación realizada en el altiplano central mexicano, específicamente en la región de Tula, observaron dos tipos de asentamientos asociados en el complejo Coyotlatelco. 1, las comunidades asentadas en lo alto de las colinas, y 2, los asentamientos situados en pendientes con una elevación baja. Por lo general, los sitios ubicados en las partes altas están casi siempre rodeados de acantilados o pendientes muy fuertes. Esta configuración ofrece una excelente posición defensiva y ofensiva en términos de estrategia militar. Estos asentamientos defensivos podrían estar relacionados con la situación sociopolítica que se vivía en la región de Tula. La cultura de Tula se centró en dos recintos ceremoniales, Tula Chico al norte y Tula Grande al sur. Las primeras etapas de Tula Chico se construyeron y ocuparon durante la fase Prado, es decir, cerca del 650 al 750 después de Cristo, y parece haber sido el centro principal hasta la fase Corral, es decir, cerca del 750 al 850 después de Cristo. Existen pruebas que indican que Tula Chico fue abandonado alrededor del año 800 y 850 después de Cristo, después de lo cual se intensificó la construcción arquitectónica hacia el sur, en el centro de Tula Grande. La situación sociopolítica entre Tula Chico y Tula Grande
podría estar asociada y ser interpretada como una de las razones que motivaron la migración diaspórica desde las tierras altas centrales de México hasta Centroamérica. Conjuntamente, las características de los asentamientos defensivos son particularmente importantes porque podrían estar relacionados con una emulación simbólica practicada por los nahuapipiles en la cordillera del Bálsamo. El concepto de paisaje en arqueología es interpretado como el producto de diversos factores sociales y de agencia humana. A diferencia de la percepción del paisaje como un rasgo natural, la arqueología del paisaje interpreta al paisaje mismo como una construcción cultural. En relación al concepto de paisaje existen diferencias ontológicas entre los investigadores que interpretan al paisaje como una entidad independiente al ser humano y aquellos investigadores que interpretan al paisaje como una construcción a través de la agencia del ser humano. El paisaje cultural de la Costa del Bálsamo durante el posclásico reúne características geomorfológicas y simbólicas relevantes, las cuales fueron determinantes para establecer asentamientos pipiles. Knapp y Ashmore enfatizan las diferencias en el uso del concepto de paisaje en arqueología, como una transición de la conceptualización del paisaje como algo pasivo a una percepción activa que va más allá de la entidad compleja relacionada con el diario vivir de los seres humanos. El enfoque teórico de la arqueología del paisaje se basa en la idea de que los seres humanos construyen y transforman su medio ambiente de una manera fundamental. Estas manifestaciones de adopción y transformación del paisaje en algunos casos son el producto de procesos migratorios y de apropiaciones simbólicas de lugares y espacios deseados. En este sentido, la antropología del movimiento constituye una valiosa herramienta teórica, ya que explora el movimiento desde una perspectiva antropogénica del paisaje. El movimiento a través del paisaje incluye un vasto espectro de experiencias humanas relacionadas con diferentes percepciones del mundo y con diferentes estrategias diarias de acción y reacción. Anschutz plantea 4 premisas, las cuales están relacionadas y proveen las fundaciones principales del paradigma del paisaje. 1. Los paisajes no son sinónimos de los ambientes naturales. ¿Qué significa esto? Significa que los paisajes son sintéticos, son sistemas culturales estructurados y a la vez organizan las interacciones del ser humano con su medio ambiente. Knapp y Ashmore agregan que el paisaje actúa como una mediación entre naturaleza y cultura y a la vez forman una parte integral del hábitus conceptualizado por Bourdieu. 2. Los paisajes son productos culturales. Cosgrove enfatiza que el paisaje no es necesariamente el mundo que vemos y percibimos, sino es una construcción, una composición de aquel mundo. Por lo tanto, paisaje no es lo mismo que construcciones ambientales, las cuales se refieren a construcciones físicas, las cuales han sido diseñadas. 3. Los paisajes son arenas para las diferentes actividades sociales y comunales. Por lo tanto, los paisajes no solamente son construcciones humanas, sino también son todas las condiciones ambientales en las cuales las poblaciones sobreviven y se sostienen a sí mismas. Y 4. Los paisajes son construcciones dinámicas, en las que cada comunidad y cada generación impone su propio mapa cognitivo en su mundo antropogénico de morfología, planes y significación coherente, todo interconectado. El paisaje es entendido como un sistema para la manipulación de significados simbólicos en las acciones humanas y su materialidad. Por lo tanto, el paisaje es un proceso cultural. La perspectiva del paisaje constituye un paradigma de mucha aplicabilidad en la interpretación arqueológica, el cual permite explorar diversas interpretaciones relacionadas con las prácticas y conductas de las antiguas sociedades. Existen restos arqueológicos y documentación histórica que evidencian que el paisaje del actual territorio occidental del Salvador para finales del siglo XVI era producto de redes sociales, económicas y simbólicas del nahuapipil prehispánico. La perspectiva del paisaje intenta abrir nuevas corrientes de interpretación que permitan interrelacionar lo material, lo social y lo ideológico en relación con la apropiación de espacios y paisajes. Los paisajes rituales están conformados a través de la apropiación física, imaginaria y simbólica de un espacio específico durante un tiempo determinado, en los cuales se desarrollaron diversas dinámicas de prácticas sociales. Las apropiaciones de un paisaje determinado permiten a los grupos culturales desarrollar perspectivas particulares, legitimando su territorio, su memoria histórica, su prestigio y su poder. Por lo tanto, las prácticas rituales no están limitadas a desarrollarse en las montañas o cerros más altos.
Cada superficie elevada ofrece múltiples escenarios, los cuales fueron interpretados en tiempos prehispánicos como lugares para evocar a deidades. Asimismo, existen construcciones cognitivas en los grupos emigrantes en la búsqueda de paisajes específicos para asentarse. Dentro de estas construcciones cognitivas destacan 3 causalidades, las cuales se interrelacionan entre sí: la gestación, el paisaje y el arribo a entornos que contienen remembranzas o evocaciones del lugar de origen. Los nuevos datos arqueológicos obtenidos a través del proyecto permiten corroborar un patrón cultural de apropiación del paisaje durante el posclásico temprano, en el cual los grupos náhuatl-pipiles se encontraban adoptando y construyendo sus asentamientos en las angostas planicies de las crestas del sistema de lengüetas de la costa del Bálsamo. Con respecto a las razones socioculturales que originaron la adopción, apropiación y transformación del paisaje cultural, se apoya la hipótesis sugerida por Hamilton y planteada por Escamilla, la cual postula 2 posibles interpretaciones del por qué los náhuatl-pipiles decidieron asentarse en la cresta de las lengüetas de la costa del Bálsamo. Una asociada a motivos defensivos y otra asociada a motivos rituales y simbólicos. Probablemente los náhuatl-pipiles, en su proceso migratorio, encontraron en la geomorfología de las lengüetas de la costa del Bálsamo el paisaje ritual deseado para evocar a sus deidades y legitimar su propia memoria histórica a través de construcciones cognitivas asociadas a su lugar de origen. Consideraciones finales. Los movimientos migratorios protagonizados por los náhuatl-pipiles probablemente estuvieron asociados a una migración diaspórica. Las correlaciones arqueológicas están asociadas a la dispersión y aparición de cultura material tanto de grupos cerámicos como de estilos arquitectónicos característicos del complejo Guazapa. Lo anterior permitió a los náhuatl-pipiles mantener una fuerte conciencia de grupo étnico a través de la memoria colectiva y el mito acerca del lugar de origen. En base a los datos de la memoria En base a los datos obtenidos en los recientes descubrimientos de sitios arqueológicos posclásicos, se propone que esta área fue escogida por los náhuatl-pipiles como el lugar idóneo para el desarrollo de apropiaciones del paisaje en términos defensivos y simbólicos, como parte de un proceso de emulación con la finalidad de conservar sus prácticas culturales identitarias. Las características defensivas que ofrece la topografía de la cordillera del Bálsamo son obvias, las cuales pudieron ser explotadas por los grupos náhuatl-pipiles desde una perspectiva militarista, adoptando lugares estratégicamente defensivos como las crestas. Como ejemplo se pueden mencionar los sitios Caballito, Cerro de Ulata, Texicio, Jicalapa, Panteoncito, Miramar y Sinacantan, los cuales en su totalidad se encuentran ubicados en áreas estratégicamente defensivas, en su mayoría con un control visual de 360 grados, y en algunos casos con restos de construcciones de cimientos de posibles paredes, como por ejemplo Sinacantan. Las extremas características defensivas de estos sitios hacen suponer una actividad sociopolítica hostil en la cual los náhuatl-pipiles establecieron sus prácticas culturales. Por otro lado, la ubicación y distribución espacial de los asentamientos puede estar asociada a una posible connotación simbólica y ritual que los grupos náhuatl-pipiles aprovecharon del paisaje de la costa del Bálsamo. En este sentido, los sitios El Letrero del Diablo y El Letrero son particularmente importantes debido a los petrograbados que exhiben una representación estilizada de probablemente la deidad Tlaloc, la deidad asociada al agua y la lluvia, y la ubicación de los sitios asociada a contextos acuáticos como ríos y quebradas. Asimismo, los sitios Caballito, Cerro de Ulata, Panteoncito y Sinacantan poseen una distribución espacial que sugiere que la ocupación de los asentamientos no solamente fue habitacional, sino que pudo estar relacionada con funciones de sitio rector cívico-ceremonial, desde el cual la élite controlaba tanto las prácticas políticas, ceremoniales, como las comerciales. Probablemente la apropiación y modificación de este tipo de paisaje de altura esté asociada a una emulación simbólica de los grupos náhuatl-pipiles con relación a su lugar de origen, el altiplano central mexicano, con el objetivo de preservar su identidad y desarrollar prácticas culturales que los diferencian de los demás grupos culturales contemporáneos a ellos. Muchas gracias. Quisiera saber si el sitio Tazumal pertenece al náhuatl-pipil o es a otro. Tazumal se ubica en un área arqueológica que le llamamos como Chalchuapa, y es un área muy interesante porque es el área en El Salvador, por lo menos,
que presenta ocupación permanente del ser humano. En Tazumal tenemos ocupación preclásica, clásica, posclásica, conquista, colonia, del tiempo de la República hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces, Tazumal sí tuvo ocupación durante el posclásico, pero estaría un poco difícil tratar de asociarlo a que fue una ocupación pipil. Muy probablemente tuvieron, pero como ocupación central no lo creo. Quisiera preguntarle si esta cultura pipil tiene alguna relación con los mayas, sobre todo en la parte fronteriza oriental de Guatemala, y cómo lograron ellos llegar a El Salvador desde México. ¿Y fue por agua o se pasaron por Guatemala o pasaron por otro lado? En lo particular pienso que no hay una relación entre los pipiles y los mayas. Sin embargo, hay colegas, por ejemplo, Karen Bruns y Paula Maroli, en cierto porcentaje, que están postulando que los grupos que nosotros llamamos pipiles en El Salvador probablemente fueron grupos satelitales que quedaron luego del clásico colapso maya, quedaron en El Salvador y fueron ellos quienes adoptaron nuevas prácticas culturales y se hicieron denominar como pipiles. Yo no estoy de acuerdo con esa postura. Yo sí creo que hay una diferencia entre grupos pipiles y grupos mayas. De hecho, cuando uno ve estos sitios defensivos, ve que en estos sitios hay mucho abandono de una manera abrupta, ¿verdad? Con quema de sitios. Uno lo primero que se pregunta, bueno, ¿contra quién estaban defendiéndose? O sea, ¿contra quién estaban peleando? ¿Verdad? Yo pensaría que unos candidatos muy probables son estos pequeños grupos satelitales mayas que quedaron luego del clásico colapso maya, que quizás contra ellos estaban teniendo disputa territorial, pienso. O probablemente también siempre tendemos a creer que dentro de un grupo étnico no hubo conflictos. Quizá dentro de los mismos grupos pipiles también habían conflictos, ¿verdad? Entonces, yo sí considero que son dos grupos totalmente diferentes, pero sí hay colegas que están planteando que pudo haber una afinidad, ¿verdad? Lo cual yo no lo comparto. Es imposible, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, bueno, hubo un movimiento migratorio, sí sabemos que hubieron diferentes oleadas masivas, pero no podemos también pensar, bueno, salieron del altiplano central mexicano, caminando, llegando hacia toda la costa pacífica. Es muy difícil. Yo considero que sí tuvieron que haber existido pequeños enclaves en diferentes puntos. Por ejemplo, el Golfo de México es un buen candidato a que tuvo que haber existido un enclave ahí, ¿verdad? En la zona de Puebla, ¿verdad? Entonces, tuvo que haber existido. Una de las grandes preguntas, y aquí sí peco yo de ignorante porque no conozco mucho, o quizás lo poco que yo conozco, es para el caso de acá de Guatemala, ¿verdad? ¿Dónde están los sitios pipiles? ¿Dónde está el posclásico temprano acá? Nosotros en El Salvador es bien marcado, tenemos el clásico tardío y abruptamente empiezan a construir estos pequeños sitios en las crestas de las lengüetas, cultura material por todos lados, que es una cerámica muy burda, ¿verdad? Estos grandes incensarios tipo las lajas, representaciones de Tlaloc, es decir, aparecen de la noche a la mañana, ¿verdad? Pienso, lo que yo logro percibir, que acá en Guatemala no es tan claro el posclásico temprano, ¿verdad? Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿dónde están? Hay como un vacío en el territorio, ¿verdad? Es decir, ¿dónde están estos sitios? Sé que han existido proyectos, por ejemplo, el proyecto Pipil del doctor Bové, ¿verdad? Que bueno, básicamente de sus objetivos principales eran eso, ¿verdad? Encontrar sitios posclásicos asociados a los pipiles.
pero bueno, siempre yo me he preguntado dónde están esos sitios y repito que es pura ignorancia mía o lo poco que yo sé para el caso de Guatemala, pero entiendo, y si no, que me ayuden colegas que conocen acá la situación durante el posclásico de los sitios pipiles. Yo creo que no está muy claro, pienso. Entonces es bien diferente como para El Salvador, como les digo, abruptamente aparecen. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Será que en Guatemala no encontraron esa geomorfología o ese paisaje deseado también? Para mí me parece una postulación muy interesante, ¿verdad? Y yo esperaría que no encuentren en Guatemala, si yo tengo más sólida mi hipótesis del paisaje cultural, ¿verdad? Que no encontraron acá en Guatemala esa geomorfología deseada, ¿verdad? De estar en la parte alta de los cerros y todo esto, ¿verdad? Pero no sé, esa es una gran duda, ¿verdad? Que tenemos. También lo otro que también es otra pregunta que la tenemos que hacer, es decir, ¿a qué estamos llamando pipil? ¿Cómo definimos lo pipil? ¿Nos vamos a basar en lo lingüístico nada más? Es decir, que eran grupos que hablaban náhuatl, ¿o qué es lo pipil? ¿Cómo lo definimos? También ese es un gran problema que tenemos, que estamos hablando, sí, náhuatl-pipiles, y en el fondo quizás lo único que sabemos es que hablaban náhuatl. Muy buenas noches. Buenas noches. Primero, gracias por su plática, y yo tengo, dos preguntas. Sí. Uno surge a partir de lo que plantea Susan Mills en su documento Los Pocomames del siglo XVI. Ella habla sobre la existencia de islas pipiles y que están en contacto también con hablantes Pocomames, que fue justamente en la época, en el posclásico, cuando los Pocomames fueron expulsados por los cachiqueles en la meseta central. Entonces, hay algo de los Pocomames allá, en El Salvador, que quede algo. Y la otra pregunta es, ¿todavía hay hablantes pipiles y cómo se identifican ellos mismos? Gracias por la pregunta. Con relación a la primera, lo que sabemos con relación al Pocomam, sí sabemos que se habló, ¿verdad? Y de hecho era considerada como una lengua franca en el occidente del Salvador, en la zona de Chalchuapa, en la zona de Tazumal, como lo mencionaban. Sí sabemos que se habló el Pocomam y que era considerada como una lengua franca. Más allá de eso, no tenemos mayores datos sobre ello. Entonces, considero que quizás no llegaron a establecerse hacia el este del río Paz, ¿verdad? Probablemente. O quizás no hemos encontrado esos sitios aún, ¿verdad? Pero sí sabemos que sí se habló y era considerada como la lengua franca. La otra pregunta de los nahuablantes, hay un censo, quizás hace consideraría quizás unos 8 años, probablemente 8 años, donde se hablaba alrededor de una población de 120 nahuablantes, ¿verdad? En todo el país, que es nada, ¿verdad? Es nada. Y si mal no recuerdo, ese censo decía que la mayoría, que casi todos tenían una edad arriba de los 70 años, ¿verdad? Yo creo que fue hace unos 10 años, 8 o 10 años. Actualmente, básicamente hay dos zonas donde sí se habla todavía el náhuatl, que es Izalco y Santo Domingo de Guzmán. Ambos están en el occidente del país. Sin embargo, quizás en los últimos 5 años han existido un par de proyectos de revitalización del náhuatl, ¿verdad? Donde están documentando el náhuatl por un lingüista, y están tratando de implementar escuelas de náhuatl también, ¿verdad? Entonces, hay un pequeño esfuerzo, ¿verdad?, de la revitalización de la lengua, pero
creo que no asegura pues a que el náhuatl no vaya a ser considerado como una lengua muerta, ¿verdad? Entonces es crítico el estado actual del náhuatl. Yo tengo una duda con respecto a un sitio que prácticamente está en la frontera con Guatemala, que se llama Carasucia. Sí. ¿Tiene alguna relación con los pipiles o realmente tiene más relación con el lado de Guatemala por estar tan cerca realmente de la costa guatemalteca? Carasucia es un sitio interesante porque ha sido considerado como un sitio Cotzumalguapa, ¿no? de la cultura Cotzumalguapa, que de igual forma no está muy claro, ¿verdad? No ha sido investigado y en las últimas décadas nadie ha hecho un trabajo de investigación sólido en el sitio. También sé de colegas que están postulando que ven afiliación pipil para el sitio de Carasucia, que yo en lo particular no lo veo, ¿verdad? Pero sí sé de colegas que están planteando eso, que muy probablemente también hayan tenido cierta afiliación con los pipiles. No lo creo en lo particular, no lo creo. Siento que es más un sitio periférico, ¿verdad? Carasucia para este sector con mucha influencia con Cotzumalguapa.